Hoy nos alejamos de los bosques templados para entrar en el frío mortal del norte. Allí donde el invierno no solo te quita el calor, sino que te tienta a perder la humanidad. Hoy hablamos del Wendigo. ¿Un espíritu? ¿Es un monstruo de 4 metros? ¿O es algo que vive dentro de cada uno de nosotros cuando el estómago empieza a rugir demasiado fuerte? Bienvenidos a Criptomitos, donde investigamos lo imposible aunque nos digan que estamos locos. Hemos explorado las montañas y los bosques en busca de gigantes peludos, pero hoy nos adentraremos en un terror más profundo, uno que no viene de afuera, sino de que nace del hambre y la desesperación. Bienvenidos al lado oscuro de los bosques de Norteamérica, donde el invierno no solo congela el cuerpo, sino también el alma. Estamos hablando del Wendigo. No es solo un monstruo, es una advertencia, una maldición y la encarnación de la avaricia humana. Prepárense, porque esta historia es mucho más escalofriante que una huella gigante en el barro. Para entender al Wendigo, debemos ir donde nació la leyenda, las culturas algonquinas, que incluyen los pueblos Cree, Ojibwe y Saulteanaux, de las regiones boscosas de Canadá y el norte de Estados Unidos. El Wendigo no es un animal salvaje, es un espíritu, es un ser humano transformado, y su leyenda tenía un propósito fundamental en estas sociedades: advertir contra el canibalismo y el egoísmo extremo. La leyenda varía, pero el núcleo es el mismo. Un humano se convierte en Wendigo después de recurrir al canibalismo para sobrevivir a un invierno cruel, o después de ser poseído por el espíritu de la avaricia insaciable. Una vez transformado, el Wendigo se describe como una criatura demacrada, pero gigantesca, a menudo con piel tensa sobre huesos, o con pelaje enmarañado. Tiene ojos hundidos, a veces brillantes, y una boca llena de colmillos, pero lo más escalofriante es su corazón de hielo, y su hambre que nunca se sacía. Por más que coma, siempre tiene hambre. ¿Cómo se sabe que un Wendigo cerca? No es por sus huellas, sino por su grito o silbido que atraviesa los bosques helados y por el olor de putrefacción y muerte que a veces lo acompaña. Y si te llama por tu nombre, ¡corre! Porque te está buscando para su próximo bocadillo. Datos clave del folclore. Primero, gigantesco. Se dice que crece con cada persona que consume. Segundo, corazón de hielo. Su único punto débil. Solo puede ser destruido por el fuego o la magia chamánica. Tercero, hambre insaciable. Es la personificación de la glotonería y el exceso en la cultura Cree. Este críptido tiene varios relatos famosos, pero uno de los más llamativos es el caso de Swift Runner, de 1879. El caso más famoso y trágico: un cazador Cree llamado Swift Runner, tras un duro invierno, fue encontrado solo. Afirmó que su familia había muerto de hambre. Sin embargo, se descubrieron restos humanos en su campamento. Confesó haberlos consumido. Fue ejecutado y para su pueblo, su acto fue la encarnación física de la maldición Wendigo. Este es un caso de canibalismo históricamente documentado, visto por su comunidad como una posición espiritual. Aquí es donde el mito y la realidad se cruzan. La leyenda es un mecanismo cultural para condenar y castigar el canibalismo de supervivencia, asegurando que la comunidad siempre compartiera los recursos, incluso en la escasez. Es un sistema de seguridad social con colmillos. Bueno, dejemos la mitología y entremos al consultorio. ¿Puede una persona convertirse en Wendigo? Los psiquiatras y antropólogos dicen que sí, a través de una enfermedad mental culturalmente específica, la psicosis del Wendigo. La psicosis del Wendigo es un trastorno documentado, clasificado como un síndrome ligado a la cultura, más conocido como la Culture Bound Syndrome, que ocurría históricamente entre los algonquinos del norte. ¿Y cuáles son sus síntomas? El individuo afectado desarrolla una intensa ansiedad de volverse caníbal, náuseas, falta de apetito, seguido de la creencia de estar poseído por el espíritu Wendigo. Sufre de delirios viendo a las personas a su alrededor como presas potenciales. Causas: no es una locura mágica, sino una respuesta extrema al hambre crónica, el aislamiento y el frío extremo durante el invierno. La presión cultural por la supervivencia era tan alta que se manifestaba en una enfermedad mental. En esencia, el miedo al canibalismo era tan grande que la gente desarrollaba un miedo obsesivo a sí misma. El Wendigo no era solo un monstruo que venía de la nieve, sino el horror de que el monstruo ya estaba dentro de ti, esperando a que el hambre lo liberara. Aunque la psicosis del Wendigo disminuyó drásticamente con la mejora de las condiciones de vida, el Wendigo como monstruo ha explotado en la cultura pop. Ha pasado de ser una advertencia moral a ser una estrella del cine y videojuegos. Probablemente tiene más trabajo que Pie Grande. El Wendigo moderno tiene una mezcla de todas las leyendas. A veces una criatura demacrada, la versión clásica del hambre, a veces un ciervo esquelético gigante, una confusión común en películas, y a veces es solo un demonio genérico del bosque. La verdad es que Hollywood le ha puesto mucha carne a este esqueleto.
Me pregunto, ¿qué pensaría un anciano cree de que su mito para enseñar el valor de compartir ahora aparece en un videojuego donde tienes que correr solo para evitar que te devore? El mensaje se ha perdido un poco en la traducción. La fascinación sigue ahí, porque el Wendigo toca una fibra sensible. La lucha por la supervivencia y el miedo a volverse algo monstruoso por necesidad es una leyenda temporal. Hagamos una pausa en nuestra expedición. Si te apasiona lo que estamos descubriendo, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Mi objetivo en Criptomitos es ambicioso: crear el archivo más completo de leyendas y misterios de todo el mundo. Pero para documentar lo desconocido necesito de tu apoyo. Dale un me gusta y suscríbete ahora. Con tu ayuda lograremos catalogar cada mito de cada rincón del planeta. Y sigamos con el misterio. El Wendigo es mucho más que un monstruo del bosque. Es un testimonio de cómo las culturas antiguas lidiaban con la supervivencia en entornos extremos. Usaron el miedo para fomentar la cooperación. Es un recordatorio de que la verdadera amenaza a menudo no es la criatura que acecha fuera de la cabaña, sino el miedo y la avaricia que acechan dentro de nosotros. A diferencia de Pie Grande, del que buscamos pelos y huellas, del Wendigo buscamos entender la psicología humana, bajo una presión insoportable. Y ahí mismo, mis amigos, es donde la leyenda se vuelve hecho clínico. El espíritu de la avaricia, el huético, es una realidad social y mental que sigue presente. Así que la próxima vez que te sientas un poco hambriento y te comportes de forma egoísta, tal vez no sea solo el hambre. Quizás, solo quizás, el espíritu del Wendigo te esté dando un pequeño codazo. Mejor comparte tus bocadillos. Hasta ahora hemos hablado del Wendigo, como si fuera el único terror del invierno. Pero si creían que los bosques algonquinos eran el único lugar donde el hambre tomaba forma monstruosa, están muy equivocados. El norte es vasto y el miedo a morir congelado y hambriento es universal. Resulta que el Wendigo tiene primos en otras regiones, criaturas igual de aterradoras, pero con giros inesperados que nos dicen mucho sobre las personas que crearon estas leyendas. Viajemos hacia el este, a las costas heladas del Atlántico, territorio de los pueblos Mi'kmaq y Passamaquoddy. Aquí no temen al Wendigo, temen al Cheno o Dehenyu. Al igual que el Wendigo, el Cheno fue alguna vez un ser humano, una persona que cometió un acto terrible, generalmente canibalismo, durante el invierno y cuyo corazón literalmente se congeló en un bloque de hielo sólido dentro de su pecho. Se transforman en gigantes de piedra o hielo increíblemente fuertes que rugen furiosos por los bosques. Pero aquí viene la gran diferencia antropológica y es fascinante. Mientras que el Wendigo es casi siempre una causa perdida, una máquina de comer irrestaurable, el Chenú puede ser curado. Las leyendas Mi'kmaq cuentan historias increíbles donde la bondad o a veces un truco muy astuto pueden descongelar el corazón del Chenú. Si logras que vomite el trozo de hielo que tiene por corazón, el monstruo vuelve a ser humano, aunque usualmente muere poco después por el trauma de la transformación. Es una visión un poco más optimista, ¿no? El Wendigo dice: si comes gente eres un monstruo para siempre. El Chenú dice: si comes gente eres un monstruo de hielo, pero tal vez un poco de té caliente y mucha terapia de grupo te recuperes. Nos muestra cómo diferentes culturas procesan la culpa y la redención. Ahora volvemos al extremo opuesto, al noreste, territorio de los pueblos athabascanos. Aquí el peligro se llama huechugue. El huechugue es más complejo, no es solo comiste carne humana y ahora eres un monstruo. En la mitología athabascana existen espíritus gigantes antiguos y peligrosos en la naturaleza. Si una persona se vuelve demasiado poderosa, rompe tabúes culturales estrictos o se obsesiona con la caza, se vuelve vulnerable. Uno de esos espíritus antiguos puede entrar en la persona. El huechugue es esencialmente una posesión demoniática versión ártica. La persona se vuelve astuta, súper fuerte y desarrolla un gusto por la carne humana. Pero a diferencia del Wendigo, que es un esqueleto hambriento, el huechugue a menudo se describe como un ser hecho de hielo, glacial y piedras. Básicamente, si el Wendigo es un zombie de hielo rápido, el huechugue es un tanque de guerra hecho de glaciar. No sé ustedes, pero yo no quisiera encontrarme con ninguno de estos dos en un callejón oscuro, o bueno, en un bosque nevado. Lo importante aquí son los datos. Cuando antropólogos y folcloristas ven que culturas separadas por miles de kilómetros, que apenas tenían contacto entre sí, desarrollan mitos tan similares, el humano que se vuelve monstruo de hielo por hambre, nos dice algo real sobre la historia humana. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el invierno norteamericano era un enemigo brutal e implacable. El Wendigo,
El chenú y el huechugue son diferentes máscaras para el mismo miedo. El miedo a perder no solo la vida, sino nuestra humanidad, cuando el frío aprieta y la comida se acaba. Y bueno, ¿qué otro criptido debería visitar mi canal? ¿El chupacabras tal vez? Déjame tus sugerencias en los comentarios. Dale me gusta si aprendiste algo nuevo y suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo misterio.